20 minutos han pasado de las 10 de la noche. Vamos a recordar un caso muy triste, el de un ex policía que perdió la vida cuando fue sorprendido por dos sujetos en el interior de la vivienda que habitaba. Y al intentar defenderse él y parte de su familia, lamentablemente murió. Vanina. En su casa de Corralitos, recordarás, exactamente el 1 de septiembre. Falta muy poquito para que se cumpla un mes del crimen de Héctor Pelayes, este policía retirado de 60 años. En el día de la fecha y en un importante allanamiento en el departamento de Maipú, en el barrio Chacras de Ortega, finalmente se dio con un hombre de 30 años que era intensamente buscado por la Fiscalía de Homicidios y que estaba señalado como el cómplice de Pereira, Roberto Pereira, recordemos el delincuente que además muere en ese mismo lugar por un disparo que recibe de la víctima fatal, además de este intento de asalto en esa casa de los Corralitos. Esta persona va a ser imputada en las próximas horas, no esta que ves en imágenes. Todavía no podemos dar el nombre ni el rostro del hombre al que se atrapó en el día de la fecha, pero en las próximas horas será imputado porque lo señalan como el presunto cómplice del asesinato del policía retirado. Hoy habló una de las hijas. Héctor Pelayes tenía 3 hijas, 2 nietos. Hoy la familia decidió romper el silencio, recordar a su papá por lo que fue, lo que representa para ellos atravesar este momento y en el marco también de cómo avanza la causa, ya que hoy además dieron con este presunto cómplice. Miren, vamos a escuchar una primera parte de lo que decía la hija mayor de Héctor Pelayes respecto de todo lo que le pasó a ella y a su familia después del crimen de su papá. Yo sé que nadie está exento de que le pueda pasar algo, pero bueno, era mi papá. Para mí mi papá era mi mundo. Y más allá de que era un policía retirado, él defendió toda su vida a sus compañeros, a sus excompañeros. Él fue policía hasta que se murió, más allá de los papeles que decían que estuviera retirado. Yo sé que nadie está exento y entiendo el sufrimiento de la gente porque no somos el único caso, pero no lo merecía. Yo creo que tenía muchísimo más para dar y muchísimo más que podría haber hecho como papá, como abuelo, como político tal vez en algún momento. ¿Qué pensaba tu papá de la inseguridad? Mira, mi viejo, como todos, él anduvo en la calle muchos años. Él sabía lo que pasaba, veía, observaba. Toda la vida nos enseñó pequeños tips para mantenernos más seguros. Mi viejo tenía propuestas con el partido para mejorar la seguridad en Mendoza, que quizás eran idealistas o no, pero tenía muchas ideas. Nunca tuvo miedo de defender a un compañero, nunca tuvo miedo de defender a una persona que no conocía, jamás. No le tenía miedo a la muerte. Mi viejo no pudo haber actuado de otra forma. Como él era, como te digo, los ideales que él tenía y los valores que él tenía, él jamás podría haber actuado de otra forma, más que defendiendo a su familia. Él no se podría haber escondido, él no se podría haber... ¿Qué es lo que yo quiero creer? No lo hubiese hecho. Él hubiese hecho lo que hizo, sacar el arma y defender a su familia. Los hijos de Héctor Pelayes además tienen un pedido muy particular. Ellos entienden que el juez Sarmiento, que liberó al asesino de su padre, que le otorgó el beneficio de la libertad condicional, declarando inconstitucional el artículo 14, merece una sanción. Ellos creen que esa es la verdadera justicia. De hecho, hasta le piden ayuda al propio Luis Petri, actual ministro de Defensa, por ser el autor de la ley Petri. Piden que se cumpla, que se refuercen los controles, pero que sobre todo se sancione al juez. Da muchísima bronca porque no debería haber pasado en ningún momento. Creo que todos lo saben, esa persona no debería haber estado suelta. Esa persona debería haber estado presa, no terminó su condena y eso es lo que más impotencia da, el no saber por qué se tomó la decisión de dejarlo en libertad. Pero es decir por qué, ¿entendés? ¿Por qué estaba libre y por qué se metió a mi casa? Disculpa.
Nosotros pensamos que no tiene sentido pedir justicia. No deberíamos tener que pedirla a la justicia, debería hacerse. Estamos en un país, en una provincia que, bueno, no funciona quizás, pero no deberíamos tener que pedir justicia, no deberíamos tener que hacer una marcha o una movilización o lo que fuese para que estas cosas no pasen. No, más que justicia, nosotros necesitamos ahora que algo cambie, que no quede en la nada, que no quede en el olvido y que realmente sea un movilizador para que las cosas realmente se respeten, como son las leyes. No debería haberlo liberado, y más teniendo en cuenta, como te digo, las pericias psicológicas que para eso se hacen, y se escuda en que no hay mecanismos de control, no hay mecanismos sí, justamente de control que puedan verificar que esta persona fuera haga lo que tenga que hacer. Entonces, ¿para qué lo liberas? Si sabes que no hay nadie que lo controle, ¿para qué lo liberas? Es una ley que hizo el señor Petri, y nosotros necesitamos ayuda para que la persona o las personas responsables realmente sean sancionadas como corresponde. Y queríamos pedirle a él, como mendocino y como la persona que promulgó la ley, que nos ayude a buscar una sanción a alguien que no la cumplió. Porque si no, ¿para qué las hacen?